Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilar Errado, y su honorable consejo directivo, tienen a bien a presentar el diplomado especializado en modificaciones del Código Procesal Constitucional. Diplomado que conglomera a los mejores especialistas en derecho procesal constitucional. En esta oportunidad, el colegio ha advertido y tiene bien a brindar a sus miembros, a la comunidad jurídica y a los estudiantes, un diplomado especializado en temas relevantes en mérito a las modificaciones dadas al nuevo Código Procesal Constitucional. Tenemos la grata presencia del doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, arequipeño de nacimiento, abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Jurisdicción Supranacional y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Del mismo modo, ha desarrollado estudios de especialidad en gerencia de la gestión pública y arbitraje en contratación estatal. De igual modo, ha realizado cursos de especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Tiene bastante experiencia en gestión pública, ya que ha asesorado diferentes gobiernos locales y regionales a nivel de la ciudad de Arequipa. Del mismo modo, tiene una abundante producción académica, como es el control constitucional en el Perú, como coautor en el 2004 y 2015, ensayos de derecho constitucional general, código procesal constitucional comentado, entre otros, y valiosas publicaciones de importancia a nivel de la especialidad en derecho constitucional. En esta oportunidad, el doctor Johnny Tupayachi Sotomayor abarcará un tema bastante importante previsto en la Constitución de 1993 en el artículo 200, como es el habeas corpus, su procedimiento, ante qué procede y como lo indica el mismo mandato constitucional. El proceso de habeas corpus procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos fundamentales conexos a ello. En adelante, el doctor tendrá bien desarrollar este importante proceso constitucional. Doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, bienvenido a la ciudad del Cusco de manera virtual. Reciba el cordial saludo y agradecimiento también del doctor May Pilar Errado, así como también de su honorable consejo directivo y de toda la comunidad jurídica de la ciudad imperial del Cusco. Agradecidos por su gentil atención, también indicarles y mencionarles, recordarles a los participantes que registren su participación en la transmisión en vivo en la página oficial de nuestra institución, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, consignando los nombres, apellidos, número de colegiatura, el correo electrónico y su participación. Las interacciones, comentarios y las actividades de compartir la presente actividad tendrá a bien merecer el sorteo de algunos libros que generosamente algunos expositores vienen donando a favor de nuestra institución para el beneficio de la comunidad jurídica, como es la donación de 8 libros de derecho disciplinario por parte del doctor Juan José, que el día de ayer ha tenido a bien desarrollar de manera presencial una conferencia magistral en derecho disciplinario. Bueno, sin más que decir, bienvenido, doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, y adelante con este importante tema del proceso de habeas corpus. Muchas gracias, Alex, por intermedio tuyo, agradecer al decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, ciudad que no me es ajena, ciudad a la cual
tengo mucho cariño, como te comentaba antes de iniciar. Mi familia, justamente, mi ascendencia es cusqueña. Yo soy docente durante varios años, ya sea de la Universidad Nacional San Antonio Abad, como también de la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Y bueno, siempre ha habido bastante contacto con la ciudad. Y muy honrado nuevamente de poder ser convocado por el Colegio de Abogados del Cusco y estar acá para compartir algunas ideas y algunas reflexiones justamente en torno al proceso de habeas corpus. Como ustedes saben, señores, se ha modificado el Código Procesal Constitucional, se ha emitido un mal llamado nuevo código, en realidad no es un nuevo código, prácticamente se mantiene el 87% del texto originario, ¿no? Lo que se ha cambiado es prácticamente un porcentaje que no supera ni siquiera la cuarta parte del texto original, pero que bueno, le han dado un rótulo de nuevo código simplemente para tratar de cambiar la figura de quienes pudiesen ser autores, pero no más, no por cambiar o hacer cambios drásticos frente a los procesos que están contemplados en el Código Procesal Constitucional. Bueno, fuera de eso, hoy día vamos a ir conversando un poco sobre el tema del habeas corpus. Primero, algunas reflexiones primigenias. Hay que recordar que el habeas corpus nace en el Reino Unido en el siglo XIII. Inicialmente hay que recordar que el habeas corpus no fue considerado un mecanismo de protección de la libertad personal, muy por el contrario, ¿no? La naturaleza del habeas corpus inicialmente era el traer ante sí o poner en puesta ¿no? de una persona que pudiese estar prófugo o quien tenga ciertas cuentas con la justicia, ¿no? Y eso, ahí es donde nace justamente el habeas corpus, ¿no? Luego se llevó esta figura del habeas corpus a requerir a prisioneros que obraban o que se encontraban fuera del reino, y estos pudiesen ser detenidos por autoridad judicial o por las cortes, ¿no? que pudiesen existir. Obviamente siempre en el afán de poner de poner a disposición de la justicia a aquel que se encuentre omiso a la misma, ¿no? Esta figura o esta connotación inicial del habeas corpus se mantuvo en los siglos XIII, XIV, XV, y fue justamente en 1649, en Inglaterra, donde se da la primera ley de habeas corpus, y posteriormente en 1679, donde se establece ya una visión distinta del habeas corpus y se le da la connotación de un mecanismo de protección a la libertad personal. Vale decir, el habeas corpus tuvo un cambio evolutivo de naturaleza y de finalidad de más o menos 3 siglos para que llegue a una figura como la que hoy día conocemos y reconocemos en el Código Procesal Constitucional. Su materialización en ámbitos normativos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de Brasil, en 1830, en el Código Penal. En el caso peruano lo encontramos en el Código Penal de 1897, donde se establece justamente que es un proceso ligado, que busca justamente resguardar el derecho a la libertad. De ninguna forma en aquel tiempo se estableció la revisión de resoluciones judiciales. Posteriormente, en 1920, en la Constitución del mismo año, se incorpora el habeas corpus en el artículo 24, luego en el Código de Procedimientos y Materia Criminal en 1922 también se reconoce la figura del habeas corpus. En la Constitución de 1933 ya se habla que el habeas corpus busca amparar los derechos contenidos y contemplados en la Constitución. En la Constitución de 1979 se habla también ya del habeas corpus, se moldea el habeas corpus y se establece que es un proceso que busca proteger la libertad individual y los derechos conexos, ¿no? Que eso también es muy importante tomar en consideración. Y finalmente la Constitución de 1993 se reconoce justamente como finalidad del habeas corpus el reconocer el derecho a la libertad y derechos conexos, más aún cuando se da también la ley 23.506 en aquel tiempo, que fue la ley del amparo y habeas corpus, que rigió hasta el año 2004, que se dio el Código Procesal Constitucional, y luego ahora, a partir del 23 de julio, que se da justamente la ley 31.307, que regula el nuevo Código Procesal Constitucional. Vamos a ver en este recuento histórico que venimos haciendo que el habeas corpus es una institución pues, que con el tiempo ha ido evolucionando, ha ido ampliando justamente el ámbito de protección
y sobre todo que no solamente se ha quedado en el ámbito de la integridad física, ¿no? Hoy en día podemos hablar también de la integridad psíquica, ¿no? Y justamente fuera de la integridad física, la psíquica tiene también un respaldo y tiene un desarrollo jurisprudencial dentro de las valoraciones que el propio Tribunal Constitucional ha señalado. Y más aún, cuando hablamos justamente de los derechos conexos, que son derechos diferentes a la libertad y que se pueden justamente perjudicar como consecuencia de la afectación al derecho a la libertad, ¿no? Que pueden desprenderse de esa limitación del derecho al libre tránsito que toda persona tiene, o también en algunos casos que pueden darse sin la necesidad de afectar este derecho a la libertad. Voy a compartir, a ver, mis diapositivas para hacer un poco más dinámica la presentación. Cuando hablamos, ojo, del proceso de habeas corpus, a ver, vamos a ampliar, acá está. Muy bien, vamos a ver cuáles son los tipos de habeas corpus, cuáles son los derechos que protegen y cuál es el procedimiento que tiene que generarse. Acuérdense, señores, que cuando hablamos justamente del habeas corpus, vamos a ver aquellos procesos en los cuales pueden darse situaciones de agravio entre personas naturales, pero también vamos a ver situaciones en las cuales el agravio devenga justamente de una resolución judicial. Y hay que recordar que el Código Procesal Constitucional reconoce dos figuras interesantes, ¿no? Que son justamente, o dos tipos de proceso interesantes, como son el habeas corpus contra resoluciones judiciales y el amparo contra resoluciones judiciales. En ambos casos, el acto lesivo se convierte justamente en la resolución judicial que emite un juez, que es dada dentro de un proceso ordinario, y esta justamente contiene elementos restrictivos, ya sea el derecho a la libertad, ya sea el derecho a la integridad, y con ello se ve afectado los derechos fundamentales de los recurrentes. ¿Por qué es importante justamente esta diferenciación entre los habeas corpus ordinarios y los habeas corpus contra resoluciones judiciales? Porque si bien es cierto, en cualquiera de los dos casos hay una afectación a la libertad, como también a derechos conexos o derechos de connotación procesal, hay que considerar que en la realidad, en la praxis, vamos a ver que gran parte de la carga procesal, y más aún, gran parte justamente de los habeas corpus presentados, son en acciones judiciales. Y esto con conocimiento de causa, dado de que en realidad yo soy procurador del Poder Judicial especializado en materia constitucional. Y no todas las demandas de amparo, corpus, data y cumplimiento que se interponen contra el Poder Judicial, me toca justamente salir en la defensa de la institución. Y es allí justamente donde hacemos esta diferenciación y vemos cómo los habeas corpus o los amparos que se vienen presentando por los abogados, en muchos de los casos tienen ciertas deficiencias, ¿no? Y esto parte por la forma como se plantea el habeas corpus, o por lo menos cómo es que se avisora cómo debe darse la justicia constitucional, ¿no? Y ahí vamos a ser un poco incisivos en algunas reflexiones para poder justamente llevar exitosamente un proceso de habeas corpus. Cuando hablamos justamente de la naturaleza o de las dimensiones de la libertad que justamente alberga el habeas corpus, vamos a ver que hay una dimensión subjetiva donde al individuo importa justamente el desarrollo del proceso, la protección del individuo en cuanto a que el individuo es titular de un derecho fundamental, pero también dentro de una dimensión objetiva hay que recordar que la protección, ya sea de la persona en su integridad o en la parte psíquica, también forma parte de la responsabilidad del Estado, y esto se enmarca dentro del orden constitucional. Entonces, no solamente es el hecho del respeto a la persona humana dentro de sus derechos fundamentales, sino que también la connotación del habeas corpus va a conllevar a dar una mayor protección a la propia Constitución o al contenido de la Constitución. Los derechos que son reconocidos o que son amparados por el habeas corpus no necesariamente se subsumen o se limitan a la libertad y a la integridad, ¿no? Son diferentes derechos que justamente son parte del desarrollo de estos primigenios derechos que han sido reconocidos en el Código Procesal Constitucional y los cuales obviamente conllevan, como bien dije,
a establecer y reconocer diferentes derechos conexos. Cuando hablamos, y acá quiero hacer también una pequeña pausa, indistintamente de los derechos fundamentales, de los derechos que alberga el proceso de habeas corpus, cuando hablamos de derechos conexos, hay que identificar que en la medida de que se va dando la protección de derechos fundamentales, o mejor dicho, de que se va dando situaciones, se da la necesidad de proteger derechos fundamentales. Y es allí, por ejemplo, donde vamos a ver situaciones donde se van dando o se generan eh, 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 elementos que requieren de una protección especial y no necesariamente se enmarcan dentro del derecho a la libertad o no necesariamente se enmarcan dentro de la protección a la libertad de los ciudadanos. Un caso que podemos traer a la memoria es el expediente 256-2003, proceso de habeas corpus, en el cual un ciudadano X es llevado justamente al hospital. Si bien es cierto, llega a la cama de emergencia, cama SUSI, y para ser atendido, pero luego de varios días de atención y de lucha para tratar de salvar su vida, el ciudadano muere, ¿no? Y muere dejando atrás de él una gran deuda frente al hospital, ¿no? Obviamente justamente a que la familia, al momento de querer retirar el cuerpo de este ciudadano del hospital, pues se vio frente a la negativa de la administración del hospital por el hecho de que existir un pasible económico frente a ello, ¿no? Que es una deuda totalmente elevada, ¿no? Una suma muy elevada, lo cual conllevó pues, a que no pudiesen retirar el cuerpo del centro hospitalario. Sobre ello se presenta justamente una demanda de habeas corpus requiriendo, estableciendo pues de que se estaba reteniendo indebidamente el cuerpo de una persona y se estaba limitando su derecho al tránsito, ¿no? Al momento de conocer este habeas corpus, se establece justamente una sustracción de la materia, entendiendo pues que los muertos no tienen derechos y que obviamente los muertos entran en una condición de objeto, con lo cual en esencia pues el habeas corpus no sería la mejor alternativa para amparar ese tipo de situaciones, y más aún, este tipo de derechos invocados. Pero lo que sí, ojo, al momento de que este caso llegue al Tribunal Constitucional, es el hecho de buscar la reconversión del proceso, ¿no? Y identificar un derecho conexo a una situación que quizás no estaba dentro del ámbito del habeas corpus, pero que sí se desprendía justamente de una condición de inamovilidad, de una condición de restricción al libre tránsito, distintivamente que sea un muerto, y es el hecho de que todo ciudadano tiene derecho a la práctica religiosa, y en este caso a las exequias, ¿no? Al entierro. Y obviamente dentro de las costumbres, dentro de la práctica religiosa de la familia, estaba el hecho pues de rendir justamente estas prácticas fúnebres a sus seres queridos. Y en ese sentido entra a tallar acá ya el derecho a la dignidad de la persona, ¿no? Y es por eso de que el Tribunal Constitucional, al momento de resolver este caso, hace un giro en torno al habeas corpus, lo reconduce a un amparo, sustenta justamente la petición de estos ciudadanos en el respeto a la dignidad, y es por ello de que ordena que el cuerpo sea entregado a sus deudos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver un derecho conexo, como en este caso a la dignidad, frente a una situación determinada. Un caso similar, para seguir un poco en la cuenta de los derechos conexos, lo podemos ver en los expedientes 56, 57, 2009, habeas corpus, el 6504, 2015, son los acumulados, en el cual también se establece, se demanda, se presenta un habeas corpus contra la empresa Sedapal, justamente porque esta empresa se negaba a hacer instalaciones de agua, más aún, se negaba a hacer una reinstalación de agua por el hecho de existir una deuda. El detalle acá es de que eh, la negativa por parte de la entidad ponía en riesgo a una familia, ¿no? Que requiere justamente de este líquido vital para poder subsistir. Sobre ello se plantea un habeas corpus, se establece como pretensión principal la amenaza al derecho de la integridad personal, y sobre ello, al momento de resolverse, el Tribunal Constitucional reconoce que no puede limitarse o mucho menos restringirse o privar de acceso a un servicio tan importante como es el agua potable, es una necesidad vital,
a cualquier ciudadano, ¿no? Entendiendo justamente de que dada la importancia para las condiciones de vida, es de que este habeas corpus fue declarado fundado. Entendiendo, como bien digo, que aquí estamos yendo ya a reconocer otros derechos, como en este caso, no solamente la integridad, sino también el reconocimiento de la afectación a la vida que pueda generarse. Y así podemos encontrar diferentes casos en los cuales, producto del habeas corpus, podemos ver afectaciones al derecho de la defensa, cuando vemos, por ejemplo, la necesidad de contar con un abogado, la necesidad de contar con un documento de identidad al momento de ser identificados, y no caer en casos de homonimias, o el caso de buscar mayor protección al derecho a la integridad personal o la libertad de tránsito, que también justamente van a ser derechos, como bien dijimos, que están dentro del propio proceso de habeas corpus. Si hacemos un repaso rápido en torno a lo que es la tipología del habeas corpus, vamos a encontrar la tipología clásica, que es justamente la del habeas corpus reparador, en la cual este habeas corpus procede ante cualquier acción o omisión que amenace o vulnere el derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado por un juez, necesariamente que sea ejecutado por una autoridad policial, o en el caso cuando haya, o mejor dicho, cuando la detención no responda necesariamente a un mandato judicial, o cuando la detención no responda necesariamente a una flagrancia delictiva. En esas situaciones, entra a tallar este habeas corpus reparador, buscando restituir inmediatamente la libertad. También tenemos el habeas corpus restringido, que procede ante la acción o omisión que amenace la libertad física o de locomoción, ¿no? Vale decir, puede existir obstáculos, perturbaciones o incomodidades que impidan el libre desarrollo de tránsito de las personas. Y acá también vamos a ver, por ejemplo, creado el Tribunal Constitucional, en el caso, por ejemplo, de las rejas, ¿no? Hay muchas urbanizaciones que han puesto rejas justamente para evitar robos o como una medida de seguridad. Y frente a ello, ojo, frente a ello, el propio tribunal también reconoció la necesidad de tomar medidas alternativas para resguardarse la población frente a hechos de agravio que puedan generarse, pero estas medidas no pueden ser limitativas a un derecho como es el del libre tránsito, ¿no? Y ahí es donde justamente el Tribunal Constitucional establece una salida intermedia en la medida de que si bien se pueden implementar rejas y limitar el tránsito de las personas, pero estas tienen que responder siempre a personal que pueda facilitar la apertura y el cerrado de las rejas, para que esta limitación no sea una limitación integral o completa, sino pueda convertirse en una restricción. De igual forma, también vamos a ver algunos otros casos cuando se da la vigilancia domiciliaria arbitraria sin ningún tipo de mandato judicial, o cuando de repente existe el hostigamiento por parte de la policía en torno a las citaciones policiales o la retención del documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, que obviamente va a conllevar o va a convertirse en un mecanismo de restricción de las personas. En el caso del habeas corpus correctivo, lo que se busca acá es establecer una acción u omisión que amenace o vulnere a un detenido o recluso, a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad o proporcionalidad. Y aquí me detengo un poco porque muchos de los abogados, por ejemplo, sobre todo en la etapa de pandemia, en el caso de la Procuraduría, nos recibimos o nos notificaron gran cantidad de demandas de habeas corpus, ¿no? Entre marzo del año pasado hasta septiembre habremos recibido cerca de 1000 demandas de habeas corpus. Y gran parte de estas, bueno, de esas 1000 que se dieron, en esencia todas fueron rechazos liminares, ¿no? Cerca de 300 o 350 fueron demandas admitidas. O sea, más o menos saquen su cuenta que en cerca de 9 meses la Procuraduría Pública del Poder Judicial recibió cerca de 1350 demandas de habeas corpus, ¿no? Pero el grueso de las demandas eran rechazos liminares. ¿Y por qué eran rechazos liminares? ¿No? Porque justamente lo que entendían ellos por una fundamentación de un habeas corpus correctivo era buscar un mandato de libertad, ¿no? O buscar justamente que se generara la libertad del recluso, entendiendo que esta mejora de las condiciones carcelarias o estas condiciones que vayan dentro de la razonabilidad o dentro de la proporcionalidad, pues
sean evaluadas de tal forma que el juez constitucional tenga la obligación de establecer una excarcelación. Sobre ello, hay que recordar que el año pasado, en el mes de julio, se dio una sentencia que declara el estado de cosa inconstitucional del hacinamiento de los centros penitenciarios. ¿Y por qué traigo a cuenta esta sentencia? Porque fue justamente uno de los elementos que nosotros como Procuraduría utilizamos justamente para desvirtuar esta intención de los abogados de querer liberar a los reclusos en razón a las condiciones de hacinamiento, a las condiciones de pandemia, de contagio, de riesgo a la salud, a través justamente de este habeas corpus correctivo. Cuando el tribunal resuelve esta sentencia que declara el estado de cosa inconstitucional en los centros penitenciarios, si bien es cierto, reconoce que hay obviamente una mala política criminal, que obviamente el hacinamiento carcelario no ayuda en la resocialización de los reclusos, como también establece un plazo para que el Estado peruano pueda construir penales nuevos, 5 penales nuevos. Algo importante es de que en ningún momento o en ninguna parte de la sentencia libera al recluso, o vale decir, en ningún momento el tribunal hace un ejercicio lógico de que ese sobrehacinamiento carcelario se pueda convertir en una medida irracional o desproporcional, ¿no? O que pueda generar una amenaza a las condiciones carcelarias de las cuales debería gozar el recluso, ¿no? O sea, no llega a ese razonamiento o no se convence en cierta forma de esas condiciones para poder establecer un mandato de libertad. Y eso conllevó justamente a que al momento de resolver este caso, el beneficiario del habeas corpus, que fue justamente el fundamento principal del proceso, pues se mantuviera en prisión todavía, ¿no? En el caso de la pandemia, hay que recordar de que muchos abogados, cuando planteaban los habeas corpus correctivos, señalaban justamente la afectación al derecho a la salud, ¿no? Obviamente, un espacio reducido y sobrehacinado pues se convertiría en un mecanismo de proliferación del COVID. Y aducían el derecho a la salud, ¿no? O enunciaban, mejor dicho, el derecho a la salud, pero olvidaban justamente cuál era el contenido esencial del derecho a la salud. Y ahí es, por ejemplo, donde vemos las obligaciones por parte del Estado de brindar las condiciones o las prestaciones necesarias para la salvaguarda de la integridad física y psíquica, ¿no? Y ahí es donde el INPE, por ejemplo, justamente el ministro de los Penales, presta las condiciones necesarias para la existencia de centros médicos dentro de los penales, la atención especializada dentro de los penales, el acceso por parte de la población carcelaria a los centros médicos, y más aún el hecho de que los propios reclusos puedan hasta solicitar el salir del centro penitenciario para una atención especializada fuera del centro penitenciario y en una determinada clínica, que también existe ese procedimiento. Entonces, cuando se invoca, o en su momento se invocó la afectación del derecho a la salud dentro de un habeas corpus correctivo con la intención de poder liberar al recluso, pues obviamente había una total desnaturalización de esta figura de habeas corpus correctivo, ¿no? Y ahí es donde justamente entra a tallar, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza o cuál es el objeto de este habeas corpus correctivo? Y ahí entra a tallar, por ejemplo, cuando de las medidas disciplinarias que pudiesen darse dentro de los
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, ¿no? Y justamente ello conlleva a cuando esta amenaza y cuando este error conlleve a una afectación, ¿no? Que pueda convertirse en cierta o inminente. Hay que recordar acá, por ejemplo, ciertas situaciones en las cuales puedan eh, generar afectación a derechos fundamentales, ¿no? Y obviamente también cuando esas amenazas, o cuando ciertas situaciones no solamente queden en palabras, como bien dice, que se invocan al viento, sino cuando existan actos consecutivos que producto justamente de esa correlación de actos consecutivos puedan materializarse en una afectación a futuro. Acuérdense que las amenazas tienen que ser ciertas e inminentes. Esta condición de certeza conlleva a que necesariamente tiene que existir la convicción de que la consecuencia de los actos va a tener un resultado, y este resultado es previsible. Vale decir, no solamente es una perspectiva imaginaria, es una perspectiva cierta. Entonces, la amenaza es cierta cuando obviamente estamos convencidos de que se va a tener un resultado lesivo a las personas, ¿no? Y es inminente, obviamente, cuando producto justamente de esa certeza, no hay forma, ojo, no hay forma de poder evitarla, o no hay forma justamente de buscar reparar esa inminente afectación a los derechos fundamentales. En ese entendido, justamente, es donde este habeas corpus preventivo busca prevenir justamente la concretización de la afectación al derecho fundamental mediante medidas propias para evitar ello. Por otra parte, tenemos el habeas corpus traslativo, que procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere el derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada por un juez. Hay que recordar acá que justamente este habeas corpus traslativo involucra el hecho de que tanto los operadores de justicia, que sea el juez, o aquellos justamente que se encargan de de llevar el cumplimiento de las penas privativas, como por ejemplo el caso de los trabajadores del INPE, tengan claramente delimitadas sus funciones. Por ejemplo, hace un año, si no me equivoco, más de un año, si ustedes recordarán, hubo ciertos problemas de orden administrativos para la excarcelación de Susana Villarán, ¿no? ¿Y cuál fue el detalle, no? Me acuerdo que habían colocado erróneamente el segundo nombre de Susana Villarán. Imaginemos, Susana Inés Villarán, no me acuerdo del segundo apellido. Bueno, pero en vez de ponerle Susana Inés, le pusieron Susana María. Cuando llega el oficio al INPE, remitido por el juez, estableciendo justamente, ordenando la excarcelación de Susana María Villarán, en la lista de reclusos no existía una Susana Inés, sino existía una Susana María. Y justamente por ese error en el segundo nombre, es de que Susana Villarán tuvo que pasar cerca de 7 días adicionales en prisión por un tema estrictamente administrativo, ¿no? O de error de consignación de nombre, ¿no? Si ustedes recordarán las noticias, justamente hubo una intervención hasta por parte del ministro de Justicia, o una invocación a la participación por parte del ministro de Justicia para pues pusiera orden dentro de las autoridades del INPE para que muy lejos de temas administrativos o de errores tipográficos, pues se hiciera cumplir justamente lo ordenado por el juez, ¿no? Dado de que en el proceso ordinario se había dejado sin efecto la prisión preventiva, ¿no? Por otra parte, el habeas corpus instructivo, que procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. Ojo, hay que recordar que justamente este habeas corpus instructivo no busca determinar responsabilidad penal del presunto autor del delito, sino que garantiza de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales conculcados, ¿no? De hallar responsabilidad, obviamente se busca poner de conocimiento del Ministerio Público para poder establecer las condiciones o las responsabilidades correspondientes, ¿no? Pero mayormente este habeas corpus instructivo lo que va a buscar, y va dentro de la mano del derecho a la verdad, es determinar ciertas condiciones para poder informar a la persona de por qué se dieron justamente estas desapariciones o por qué, o qué motivó justamente que el agraviado de esta desaparición forzada mereciera tal condición, ¿no?
Finalmente vamos a ver el habeas corpus innovativo, que si bien es cierto, va a buscar establecer ciertas condiciones que busquen evitar nuevos hechos a futuro que pudiesen lesionar nuevamente ya un derecho o una acción que ya fue reconocida en el ámbito judicial. Vale decir, si ya el juez determinó que existió una afectación a un derecho y se establecieron condiciones y mecanismos de protección y posterior nuevamente se vayan a dar, obviamente el habeas corpus innovativo va a buscar que estas condiciones ya no se vuelvan a repetir y simplemente sean tomadas nuevamente o sean fortalecidas dentro de tal condición. Eh, ¿Cuáles son algunos elementos importantes que debemos tomar en cuenta con el nuevo Código Procesal Constitucional y cuáles son aquellos que han cambiado del antiguo código? Un punto importante, señores, es el hecho de que con el nuevo Código Procesal Constitucional se ha eliminado el rechazo liminar, lo cual tiene una lectura entre positiva y negativa, ¿no? Yo creo que es positiva para los abogados, porque obviamente ya el juez no va a poder hacer una calificación somera e inicial al momento de admitir la demanda, ¿no? Porque acuérdense que a través del rechazo liminar, lo que hace el juez es una calificación previa sobre el contenido de la demanda para poderlo ajustar a las causales de improcedencia y sobre ello emite su posición, que es justamente establecer el rechazo liminar o la improcedencia de plano de la demanda presentada. A los abogados, obviamente, esa posición no les va a agradar, y no les va a agradar porque, obviamente, no necesariamente se está pronunciando sobre el tema de fondo. En muchos de los casos, los pronunciamientos o los fundamentos de rechazo liminar, en esencia, son por requisitos de forma, más no de fondo, y eso, pues, conllevó a que el juez, en algunos casos, no generalizo, utilizar el rechazo liminar simplemente como un mecanismo de bajar su carga, ¿no? Y llevarlo a una instancia superior, a la sala, para que la sala sea quien determine y verifique, ¿no? Ya si es que corresponde pronunciarse sobre la procedencia o no del habeas corpus, para lo cual la sala obviamente lo que hace es revisar si es que lo resuelto o los fundamentos dados por el juez de primera instancia al momento de rechazar liminarmente fueron los adecuados o no. Ciertamente, señores, ojo, y ahí las estadísticas no mienten, es de que muchos o gran parte, por no decir el 80%, de los rechazos liminares son confirmados en sala y sobre ellos se presentan todavía recursos de agravio. Y estos recursos de agravio que llegan al Tribunal Constitucional también en un gran porcentaje son desestimados a través de las sentencias interlocutorias. Vale decir, es muy poco, son muy pocos o excepcionalmente los casos en los cuales llegas al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio o a través de un recurso de queja. Las estadísticas no son muy alentadoras. Esa situación, entre comillas, ha sido totalmente cambiada, ha sido drásticamente cambiada, con la eliminación del rechazo liminar y con la admisión de las demandas, de los procesos de amparo y de habeas corpus. Hoy día el juez automáticamente tiene que admitir las demandas, lo cual conlleva a una lectura, como bien dije, positiva y negativa. Positiva, como dijimos, para el abogado, porque indistintamente que pueda o no pueda tener razón, en muchos de los casos no la tiene, es admitida la demanda. La parte negativa es justamente para la administración de justicia, ya sea para el juez que se carga justamente con un proceso más, o ya sea para la defensa jurídica del Estado, en el caso, por ejemplo, de la Procuraduría. Nosotros como Procuraduría, al momento de tener rechazos liminares, solo nos apersonábamos al proceso, participábamos de la audiencia de vista de causa en sala, y con ello esperábamos de que se admitiera o no se admitiera el RAC, y con ello terminaba el proceso. Hoy en día, con la admisión de la demanda, tenemos que contestar la demanda, indistintamente que tengan o no tengan razón, y sobre ello participar de una audiencia única, si es que se convoca audiencia única, esperar que resuelvan en el acto, también sea en la audiencia, o posterior a la audiencia, y sobre ello esperar la sentencia, ¿correcto? Obviamente hay más actuados procesales, obviamente involucra más tiempo, involucra obviamente más carga procesal a la Procuraduría del Poder Judicial,
Y ello también pues hace un poco más lento el proceso. ¿Por qué? Porque con el antiguo código, con la existencia de los rechazos liminares, muchos de los abogados encontraron una suerte de artilugio justamente para hacer mucho más rápido el habeas corpus. ¿Y cuál era el artilugio? Obviamente planteabas una demanda que en cierta forma pudiese ser pasible de una causal de improcedencia, por ejemplo, el caso de vías paralelas, me voy a una casación y y a la par presento un habeas corpus, buscando justamente la famosa firmeza sobrevenida. Obviamente esa demanda en primera instancia iba a ser rechazada liminarmente, apelaba a esa resolución de rechazo liminar, subía a segunda instancia, en segunda instancia confirmaban el rechazo liminar dado por primera, presentaba mi recurso de agravio constitucional, y en algunos casos prosperaba el recurso de agravio constitucional, llegaba al Tribunal Constitucional y en algunos casos, el tribunal, en vez de resolver por la admisión de la demanda, porque correspondería resolver por la admisión de la demanda, corría traslado a la Procuraduría del Poder Judicial, en caso de habeas corpus contra resoluciones judiciales. Nosotros teníamos que contestar inmediatamente y se resolvía el proceso. Lo que un trámite regular en un proceso constitucional de habeas corpus podía darse un año, un año, sí, un año un poco más quizás, a través justamente de esa suerte de, mm, de viveza, por decirlo de algunos abogados, es de que hacían todo ese procedimiento en 7 meses u 8 meses, ¿no? Prácticamente reducían a la mitad del tiempo. Y esto, hay situaciones en las cuales les ha ligado a muchos abogados esta situación. Hoy en día eso ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque obviamente la demanda tiene que ser presentada y tiene que ser contestada y tiene que haber una audiencia y va a haber sentencia. Va a haber apelación. En caso de que apele el demandante, va a haber una vista de la causa y sobre ello va a venir una sentencia de segunda instancia. En ese interín de proceso, obviamente, sumada la carga procesal, sumado obviamente la demora en las notificaciones, yo calculo que un habeas corpus para que llegue al Tribunal Constitucional podrá demorar casi un año o un año y medio. Vale decir, no va a haber mucha diferencia entre lo que existía anteriormente y entre lo que existe hoy, cuando en algunos casos, a través del rechazo liminar, le aligerabas la carga al juez y obviamente el juez podía resolver mucho más rápido. Hoy en día, el juez, al no poder hacer rechazos liminares, tiene que resolver de todo y sobre ello, obviamente, va a tener mucha más carga y no va a tener la suficiente diligencia para poder llevar los procesos con la inmediatez merecida. Uno de los problemas que también se ve justamente ya sea con el antiguo código o con el nuevo código, es justamente las causales de improcedencia. Y acá me detengo un poco para poder conversar con los abogados, porque al ser la parte contraria de los procesos de habeas corpus contra resoluciones judiciales, hay algunas situaciones pues que nosotros vemos a diario en todas las demandas que nos llegan y que son totalmente repetitivas, ¿no? Y que en algunos casos parte por el desconocimiento quizás de la materia constitucional o parte por el hecho, pues, de no tener una adecuada idea de qué es el proceso constitucional, ¿no? Las causales de improcedencia se han mantenido casi todas en esencia del antiguo código al nuevo código, y una de las principales causales por las cuales se rechazaba inicialmente las demandas y que ahora se va a declarar la improcedencia en la sentencia, es justamente el hecho de la falta de conexión entre el derecho invocado y los hechos narrados, ¿no? Y ahí viene un detalle, ¿no? Muchas veces los abogados invocan derechos fundamentales, pero al momento de poder contrastarlos con los hechos que se están dando, no necesariamente, ojo, no necesariamente calzan. Y esto parte por dos cosas. Uno, porque el abogado en esencia hace una invocación literaria de los artículos, de los derechos contemplados en el artículo 2 de la Constitución, pero no conoce los contenidos constitucionalmente protegidos de los derechos fundamentales invocados. Vale decir, no ha revisado las sentencias del Tribunal Constitucional que le dan contenido a cada uno de los derechos fundamentales o le dan un margen de acción sobre los cuales, obviamente, este derecho fundamental puede basarse.
el caso, por ejemplo, del derecho a la salud, que comentábamos hace un momento, cuando en etapa de pandemia se invocó mucho ello, la posición de la Procuraduría justamente era entender cuáles eran las obligaciones del Estado frente al resguardo de la salud y en qué medida estas venían siendo cumplidas por el INPE y en qué forma justamente ellas se convertían en una forma de tratar de cubrir justamente las necesidades de salubridad por parte de la población penitenciaria. Pero indistintamente de ello, ojo, indistintamente de ello, entra a tallar también el hecho de poder identificar el alcance del propio derecho fundamental. Y ahí es donde, donde a veces los abogados no se detienen, ¿no? Porque simplemente el identificar el debido proceso, por ejemplo, que es uno de los derechos que siempre invocan, o la falta de motivación como causal justamente de afectación a un derecho fundamental, pues no se detienen a pensar cuál es el contenido del debido proceso o cuál es el contenido de la falta de motivación a una resolución judicial. Vale decir, en el caso de la motivación de resolución judicial, no revisaron la sentencia de Juliana Llamoja para poder establecer cuáles son los tipos de ausencia de motivación que ha reconocido el Tribunal Constitucional, o en el caso del debido proceso, al momento de identificar todos los elementos que conllevan justamente lo que comprende en realidad un debido proceso. Entonces, ahí entra a tallar mucho también la oralidad por parte del abogado al momento de citar jurisprudencia y al momento de poder delimitar el contenido esencial del derecho que están invocando. Un caso que me permito contarles rápidamente es el hecho de un habeas corpus en el cual el abogado señala, y era un caso interesante, ¿eh? Y vamos acá a hablar un poco del derecho de defensa. El habeas corpus, ¿qué planteaba? Era un caso o un proceso originario por violación, ¿correcto? Violación de menor de edad. Obviamente el violador estaba prófugo, no se había presentado a la justicia, pero sí planteó un habeas corpus. ¿Y por qué no se presentó a la justicia? Obviamente porque había todas las pruebas existentes los indicaban como culpable. Pero el abogado de la defensa técnica del violador encontró una suerte de incongruencia en el certificado médico legal de la víctima, ¿no? Del agraviado, del menor, entendiendo pues de que habían lesiones, ¿no? dentro de las partes íntimas del menor que no correspondían o no podían ser cometidas por el beneficiario del habeas corpus, llámese por el agresor. Y es así que la defensa técnica presenta un peritaje de parte de una prueba de medición, por decirlo así, del órgano genital del agresor, ¿no? del violador, estableciendo pues de que, dada la longitud, el diámetro del miembro viril del violador, no podía cometer esos daños o esos perjuicios, esos rasgos que se habían generado en las zonas íntimas del menor. Entonces lo presenta como una prueba, un peritaje de parte. Al momento de que este peritaje es presentado al juez, el juez recibe la prueba, da trámite a la prueba y resuelve que no podía, el juez señala pues que no podía resolver en base a un peritaje de parte, tenía que darse un peritaje por parte del médico legista del Poder Judicial, ¿no? del centro médico legal. Con lo cual ordena que el agresor se presente al médico legista pues, y pase obviamente el examen correspondiente. El agresor no se presenta, obviamente había una orden de captura por encima de él, con lo cual si es que se presentaba, lo más probable iba a ser de que iba a ser detenido, y sobre ello el juez resuelve declarándolo culpable. El habeas corpus va en torno a que esa prueba, ojo, esa prueba que no había sido valorada por el juez, había afectado su derecho de defensa, ¿no? Porque el juez debió haber tomado en consideración la prueba y debió haber valorado justamente la coyuntura, el contexto en el cual pues el agresor no podía presentarse al centro médico legal, ¿no? Para hacerse la prueba que el juez estaba exigiendo para poder hacer el análisis correspondiente. Ok, ¿cuál fue el derecho invocado acá? El derecho a la defensa, ¿no? Cuando a nosotros nos tocó contestar justamente esta demanda, había que analizar algunos puntos, ¿no? ¿Qué comprende el derecho a la defensa?
El derecho a la defensa obviamente conlleva, uno, al contradictorio, vale decir, si me demandan yo tengo que contestar la demanda. Segundo, conlleva el hecho de ofrecer medios probatorios, ¿ok? Tercero, entra a tallar la defensa oral y la defensa material, ¿correcto? El hecho de poder informar oralmente en las audiencias, el poder presentar medios probatorios, perdón, informes escritos, y obviamente también está relacionada con la inmediación del juez, ¿no? Para poder tener el contacto con el juez puede apreciar las conductas, puede apreciar conjuntamente el proceso y sobre ello resolver. Pero subsumir el derecho de defensa simplemente a la valoración de un medio probatorio, cuando existían certificados de médico legal, existía una prueba GESE, existían declaraciones, habían de los padres, de la menor, de algunos vecinos, de algunas terceras personas, pues era llevar a que solo el derecho de defensa se subsumía a esa prueba de parte que había sido presentado por el agresor y que no necesariamente se convertía en el único elemento de convicción, cuando existían otros elementos adicionales que podían llevar al juez a poder resolver. En ese entendido, no había una afectación al derecho de defensa. Entonces, suele suceder ello, ¿no? El juez al momento de resolver, en este caso, rechazó liminarmente la demanda, entendiendo pues de que no había esa relación entre el derecho invocado y los hechos narrados, ¿no? Y eso ahora con el nuevo código va a ser resuelto de esa forma en la sentencia. Una segunda causal justamente conlleva a que existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate de procesos de habeas corpus. Ojo, en el habeas corpus no existen vías igualmente, no existen vías procedimentales específicas, pero algo que nosotros como Procuraduría hemos venido haciendo, mejor dicho, eh, eh, constar en las diferentes participaciones que hemos tenido en vistas, es de que sí pueden existir vías igualmente satisfactorias, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo hemos visto cuando dentro de los procesos penales ordinarios, en muchos de los casos podían recurrir a un cese de prisión preventiva, en los casos de prisiones preventivas, antes de ir a un habeas corpus, ¿no? Porque el análisis que hacía el juez era mucho más próximo y mucho más inmediato a lo que pudiese resolver el juez constitucional al momento de analizar un habeas corpus. Entonces, en algunos casos, como argumento de defensa, nosotros señalábamos, por ejemplo, que ese cese de prisión preventiva se convertía en una vía igualmente satisfactoria. Ojo, no es un elemento obligatorio que el juez deba considerar, pero sí es un argumento de defensa, no más aún cuando de repente, indistintamente de los recursos existentes, puede ser que te vayas a un recurso de casación o puede ser de que te vayas simplemente a un cese de prisión preventiva cuando las condiciones han cambiado, pues nos da a nosotros como Procuraduría una herramienta para poder desvirtuar justamente el objeto del habeas corpus. 3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto a su derecho constitucional. Obviamente, lo que se busca acá es de que no haya pronunciamientos en vías paralelas, ¿no? Pronunciamientos similares o pronunciamientos contradictorios en vías paralelas, lo cual está totalmente proscrito. 4. No se haya agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y en el proceso de habeas corpus. Acuérdense, ojo, que para poder irnos a un proceso de habeas corpus contra resolución judicial, un elemento importante es que la resolución invocada sea una resolución firme. Ustedes recuerdan justamente cuáles son las condiciones que identifican a una resolución firme. Obviamente, aquellas resoluciones sobre las cuales se hayan obrado todos los recursos impugnatorios correspondientes. Pero algo que, por ejemplo, señala el nuevo Código Procesal Constitucional es que aquella resolución que no haya sido impugnada y que haya sido dejada a consentir, conlleva a que no procede ningún tipo de proceso de habeas corpus o amparo contra resolución judicial. Vale decir, si es que en el proceso ordinario no apelaste porque se te pasó la fecha, que puede pasar, ¿ok? O no apelaste porque quizás hubo un consentimiento expreso por parte del inculpado en el proceso ordinario, pues en esencia lo que estás haciendo es cerrarte las puertas a un proceso constitucional. Esa precisión del consentimiento, ojo, el consentimiento conlleva a la prohibición del proceso constitucional
ha sido uno de los elementos que en teoría consideramos acertado justamente en este nuevo Código Procesal Constitucional. Hay que recordar, ojo, hay que recordar que muchos abogados, justamente con este tema del consentimiento, lo han ligado siempre a la mala defensa o a la deficiencia de la defensa técnica, ¿no? Entendiendo en muchos de los casos que los abogados de oficio son responsables de una mala defensa, o en algunos casos también que los abogados particulares han hecho una mala defensa, han conllevado a un consentimiento y sobre ello pues han puesto en indefensión al beneficiario del habeas corpus. Ello, también nosotros como Procuraduría, en muchos de los casos, hemos ido a analizar en qué medida el derecho de defensa se ve lesionado o no, ya sea con el mal actuar del abogado particular, que en muchos de los casos es responsabilidad del beneficiario del habeas corpus elegir un abogado, más aún cuando es remunerado, y en otros casos excepcionales analizar la conducta del abogado de oficio, ¿no? Si es que obviamente este abogado ha tomado no reparo del proceso y si es que este abogado así ha hecho una defensa eficaz, ¿no? Acuérdense que en muchos de los casos los jueces de sala, en segunda instancia, siempre tienen mucho reparo con los abogados de oficio, ¿no? Para ver el tema de los plazos de que hayan conocido el proceso con anterioridad, o más aún, ¿no? Cuando el propio abogado de oficio pues desconoce la causa y dada la trascendencia que tiene el proceso de habeas corpus, es mejor no poner en indefensión del beneficiario del habeas corpus. 5. Cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional, de igual forma, no puede existir, no puede jugarse lo que anteriormente se hacía, a ruletear procesos constitucionales por diferentes jurisdicciones. Algo que también ha cambiado justamente con este nuevo Código Procesal Constitucional es el hecho de limitar el ámbito jurisdiccional que conoce el habeas corpus que va a iniciarse, ¿no? Si bien es cierto, el antiguo código permitía que pudiese presentarse habeas corpus en cualquier punto del país, hoy en día el nuevo Código Procesal Constitucional establece que el habeas corpus tiene que ser presentado en el lugar donde se realizó la afectación, en el lugar donde se encuentra el agraviado o en el lugar donde se está generando la afectación al derecho fundamental. En ese entendido, ojo, en ese entendido, ya no vamos a ver aquellos casos en los cuales pues se presentan habeas corpus en Piura, en Arequipa, en Huancavelica y en Ayacucho, buscando ruletear pues si es que alguno de los habeas corpus liga. Una de las prácticas que, por ejemplo, muchos abogados hacen, o muchos beneficiarios de los habeas corpus buscan, es el hecho de que ciudadanos NN presenten habeas corpus, ¿no? Uno en diferentes lugares, y no tener un patrón de identificación al abogado, ¿no? Porque es fácil, obviamente, identificar al abogado que firme un escrito y lo presente en Arequipa, que firme el escrito y lo presente en Huancavelica, que firme el escrito y lo presente en Trujillo. Nosotros a través del sistema que tenemos, registramos los habeas corpus, identificamos al abogado y en las audiencias lo multamos, o por lo menos, perdón, pedimos que multen al abogado, ¿no? Nuestro objetivo es ese. Pero hay otras situaciones donde los abogados utilizan a personas NN y que son aquellas que justamente van a buscar tratar de conseguir que sea admitido el habeas corpus, ¿no? Un detalle importante es, no se puede restringir que esas personas NN presenten habeas corpus en diferentes lugares, porque en algunos casos, si es que esta demanda de habeas corpus no ha sido resuelta sobre el tema de fondo y simplemente ha sido rechazada inicialmente por temas netamente formales, queda expedito el derecho a poder presentar otro habeas corpus, ¿no? Hasta que haya realmente un pronunciamiento de fondo, ¿no? 6. Si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado, hay que recordar que entre poderes del Estado no pueden darse demandas de amparo o demandas de habeas corpus. Todos los conflictos que puedan darse entre entidades del Estado tienen que ser resueltos a través de procesos competenciales, ¿no? Eso ya el propio Código Procesal Constitucional ha establecido. Y obviamente es improcedente una demanda de habeas corpus o de amparo justamente cuando se hayan vencido los plazos, ¿no? Con excepción del proceso de habeas corpus que no tiene plazo determinado, ¿no? Eso también hay que tomarlo en consideración.
Ahora, un punto importante también que me estaba olvidando es de que cuando hablamos justamente del nuevo Código Procesal Constitucional, hay que recordar que, si bien es cierto, en la jurisprudencia, ojo, en la jurisprudencia del antiguo código, se habló en algún momento de la firmeza sobrevenida, ¿ok? La firmeza sobrevenida conlleva justamente a una nueva percepción de lo que en realidad es la firmeza. La firmeza ya le hemos dicho, la hemos identificado, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo, no? Puede presentarse un habeas corpus a la par que se está resolviendo un recurso de casación, siempre y cuando el proceso de habeas corpus siga avanzando y llegue a ser resuelto o llegue al Tribunal Constitucional antes y sea visto por el tribunal antes, o mejor dicho, luego de que en el interín del proceso la Corte Superior, la Corte Suprema, resuelva el recurso extraordinario existente. Vale decir, mientras la Corte Suprema demore en resolver la casación, el habeas corpus puede ir avanzando, pero el tribunal no lo va a ver si es que antes no haya pronunciamiento de la Corte Suprema. Esa permisión del avance del habeas corpus en vía paralela es lo que el tribunal denominó en su momento como firmeza sobrevenida, lo cual con este nuevo Código Procesal Constitucional pues ha quedado también totalmente proscrita. Y acá hay dos cosas importantes, ¿no? Hay que recordar que esta figura de la firmeza sobrevenida, en esencia, solo se vio en dos casos, ¿no? El caso de Ollanta Humala y el caso de Keiko Fujimori. Otro caso en el cual el tribunal haya sido tan benevolente para no resolver un caso como, a través de una firmeza sobrevenida, no existe, ¿no? En algún momento se especuló que, por ejemplo, en el caso Cerrón, que estaba pendiente de resolverse eh, su, el recurso de queja presentado por el Ministerio Público frente a la negativa de su casación, estaba pendiente de resolverse, podía dar pie a que avance el recurso de agravio presentado por Cerrón al momento de perder en segunda instancia. Había un temor de que pudiese aplicarse esa suerte de firmeza sobrevenida, pero el Tribunal Constitucional resolvió con una sentencia interlocutoria y detuvo ese avance de ese recurso de agravio. Dicho sea de paso, no se ha eliminado, entre comillas, la sentencia interlocutoria, pero el propio Tribunal Constitucional ha emitido dentro de una sentencia, ha emitido una suerte de directiva que justamente establece cómo va a ser las vistas de causa por parte del Tribunal Constitucional frente a los procesos que vayan a llegar. Acuérdense que anteriormente, con el antiguo código, y más aún con la existencia de las sentencias interlocutorias, el Tribunal Constitucional rechazaba libremente las demandas existentes, ¿no? Sin ningún tipo de vista de la causa, más aún sin ese debate de partes, simplemente con una resolución que se fundaba en 4 fundamentos que el tribunal consideraba que no eran cumplidos por los recursos de agravio, desestimaba estos recursos presentados, ¿no? Hoy en día eso ya no se va a dar, o en teoría no debiese darse dentro de la lectura del nuevo Código Procesal Constitucional, pero dentro de la lectura del Tribunal Constitucional, obviamente se ha hecho una suerte de interpretación para poder disminuir la pluralidad de audiencias y de conocimiento de procesos que obviamente no necesariamente, o que no estén dentro de los calificativos o de los cánones que el propio tribunal va a determinar para dar acceso a la justicia constitucional o acceso a la jurisdicción propia del Tribunal Constitucional. Hay que recordar, señores, que la legitimidad activa la puede desarrollar una persona jurídica, el defensor del pueblo o cualquier persona en favor del representado. Eso no ha cambiado. Recordar también que las formalidades dentro del habeas corpus también, la informalidad del habeas corpus se mantiene. Algo que es importante es justamente la existencia del artículo 32 del nuevo Código Procesal Constitucional, que establece las características procesales especiales del habeas corpus. Ejemplo, el caso de la informalidad, que no requiere ningún tipo de requisito para presentar. Obviamente ya está el hecho de que no se necesita la firma de abogado alguno.
la no simultaneidad, vale decir que no existe otro proceso que busque salvaguardar los derechos constitucionales que protege el habeas corpus. No hay otro proceso similar. El habeas corpus es el único proceso que tiene esta finalidad. La actividad vicaria conlleva que la demanda presentada puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona en su favor, ¿ok? Sin ningún tipo de representación procesal. Un cuarto principio, que es el principio de unilateralidad, que no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado. Ojo, hay que recordar que, por ejemplo, en los procesos de habeas corpus contra resoluciones judiciales, inicialmente, y ahí viene también un tema de aspecto positivo y negativo a esta parte, ¿no? En el antiguo código, cuando uno planteaba una demanda de habeas corpus contra resolución judicial, tenías que demandar al juez de primera instancia, los jueces de segunda instancia, los jueces a los supremos, si es que había una ejecutoria suprema, y el procurador, ¿no? Y eran obviamente diferentes partes. El detalle era de que en algunos casos los juzgados, al momento de notificar, tenían problemas en la notificación, dado de que en algunas situaciones algunos demandados podían ya no ser parte del Poder Judicial, se habían jubilado o habían tenido algunos problemas, habían renunciado, habían sido destituidos, y buscar ubicarlos para que sean parte procesal, pues se conllevaba un problema, ¿no? Un retraso en las notificaciones, lo cual en cierta forma es razonable, ¿no? Porque obviamente estos errores de notificación no deben generar indefensión o retraso en el proceso constitucional. Pero viene la otra parte, ¿no? Si nosotros vemos este artículo, esta eliminación de notificación a las partes y dejar solo al procurador como ente de notificación y de defensa del Estado, llámese Poder Judicial, viene un detalle importante, ¿no? Hay situaciones en las cuales las partes que no van a ser notificadas, llámese los magistrados, conocen el proceso con mayor profundidad que el procurador. Más aún, dado el poco tiempo que se tiene para contestar una demanda y la ausencia de las piezas procesales, porque en muchos de los casos a veces el demandante no te da todas las piezas procesales necesarias, pues el procurador se siente limitado en la defensa o no tiene las herramientas necesarias para hacer una buena defensa. ¿Y quiénes hacen la defensa correcta? Obviamente los magistrados, dentro del interés de no ser quejados o de no tener una mancha de una sentencia que haya sido revocada en un proceso constitucional, ¿no? Entonces, ahí la participación de los magistrados en cierta forma se hace importante en la defensa del Estado. Vamos a casos, por ejemplo, de terrorismo, vamos a casos de crimen organizado o delitos graves o narcotráfico, ¿no? Donde obviamente la necesidad del resguardo social es más importante, ¿no? O el interés social es mucho más importante que el interés individual. No, no generalizo los casos, eso sí, pero obviamente ahí vamos a ver una deficiencia por parte de la defensa del Estado, ¿no? Porque atribuirle al procurador la responsabilidad total de la defensa de la entidad, que si bien es cierto es parte de su deber, pues conlleva justamente en algunos casos a no tener esas herramientas necesarias. Por otra parte, ya dentro de los pocos minutos que me quedan, por otra parte, señores, hay que recordar que si bien es cierto, ojo, el Código Procesal establece en el artículo 35, él establece un procedimiento mucho más rápido que el antiguo código, ¿no? Se da la presentación de la demanda, el juez dentro de las 72 horas de admitir la demanda, fija fecha para la realización de audiencia única, ojo, dentro de las 72 horas. En las últimas semanas, algunos jueces muy proactivos, yo lo digo así, han notificado audiencias de un día para el otro, ¿no? En 24 horas, cosa que, por ejemplo, me notificaban la demanda hoy y mañana estábamos haciendo la audiencia, ¿no? ¿Qué sucede? En algunos casos, por ejemplo, nos han notificado la demanda incompleta, ¿no? Porque la parte no presentaba los documentos necesarios o al momento de escanear habían errores de escaneo, ¿no? Por parte del personal administrativo. Y mañana es la audiencia. Entonces ahí generamos indefensión, ¿no? Justamente nosotros como Procuraduría, allí hemos en algunos casos solicitado, presentado las nulidades de la convocatoria a las audiencias únicas justamente por indefensión, ¿no? Porque el código te dice 72 horas, ¿no? O dentro del plazo.
de 72 horas, ¿no? Y admitida la demanda, que significa prácticamente 3 días, ¿no? Por un tema de defensa para ambas partes. Entendemos la tutela urgente, entendemos la necesidad de la necesidad de la urgencia de la audiencia, pero también no podemos dejar de lado la defensa por parte del Estado. Se da la audiencia única de generar convicción por parte del juez, el juez resolverá el habeas corpus en la audiencia única, o en el peor de los casos resolverá justamente luego de 3 días de realizada la audiencia única. Acuérdense que los plazos no necesariamente, ojo, no necesariamente son cumplidos, pero en esencia el juez trata de priorizar los habeas corpus. Hoy en día recuerden que los habeas corpus van a ser conocidos en primera instancia por los jueces constitucionales, según el nuevo Código Procesal Constitucional. El detalle es de que no hay jueces constitucionales, ¿no? Solo van a haber un juez o una juez constitucional en Arequipa, que es Karina. En Lima creo que hay 11 o 12 juzgados constitucionales y 4 salas constitucionales, y en el resto del Perú no hay jueces constitucionales. El código ha establecido una salida frente a ello, de que el juez penal se va a encargar justamente de conocer los habeas corpus, se los va a cargar también a los jueces penales. No, bueno, eso ya sucedió anteriormente, pero hay ciertas imprecisiones pues, que a veces no calzan con la realidad, ¿no? O en esencia la intención del legislador es buscar que la entidad, el Poder Judicial, priorice la especialización del juez constitucional en todas sus jurisdicciones, que es lo ideal, pero también ahí conlleva pues a la necesidad de recursos por parte de la entidad. Según se da la sentencia, ojo, un cambio importante del antiguo código al nuevo código es de que, si bien es cierto, se puede apelar la sentencia que se va a emitir por juez de primera instancia, solo, ojo, se citará a la vista de la causa en segunda instancia si es que el demandante es quien apela. Y ahí también entramos a un punto de indefensión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Procuraduría, que nosotros somos los demandados, solo vamos a ir, ojo, solo vamos a ir a vista de la causa cuando el demandante sea el apelante. O sea, si nosotros apelamos, ojo, no va a haber vista de la causa. Ese es un detalle en el cual no hay equidad entre la parte demandante y la parte demandada, ¿correcto? Y si es que nosotros vamos a ir como Procuraduría a una vista de la causa, entendemos que es una sentencia que es contraria a la parte y donde obviamente se está priorizando el derecho de la parte demandante. Eso es indiscutible. Pero el negar a la parte demandada el poder generar una vista de la causa sí genera obviamente una indefensión. Entendemos la idea de priorizar el proceso, de acelerar el proceso, pero obviamente la violación, la transgresión al derecho a la igualdad o derecho de defensa de las partes, pues no puede convertirse en una regla, ¿no? No puede convertirse en un principio en ese tipo de procesos. Las reglas, ojo, las reglas en torno a las normas especiales que rigen este proceso no han cambiado. Ojo, no cabe recusación, eso ya se mantiene el antiguo código, no caben excusas por parte de los jueces ni secretarios para eximirse del proceso. Los jueces deben habilitar día y hora, eso también se mantiene del código pasado. No interviene el Ministerio Público, ojo, salvo en el caso de habeas corpus que se refiere a materias de desaparición forzada. El juez o la sala designará a un defensor de oficio al demandado, si lo pidiese, eso también se recoge el caso pasado, y sobre todo las actuaciones procesales son improrrogables, ¿no? Salvo que de repente, por un tema de afectación al derecho de defensa, pueda reprogramarse una vista de la causa. En esos casos puede prorrogarse una actuación, pero lo ideal es de que se dé en forma inmediata y este proceso sea lo más breve posible. Sobre ello, señores, hay que recordar, ojo, ya para cerrar, el habeas corpus es el proceso uno de los más importantes, bueno, es el más importante en esencia en torno al resguardo al derecho a la libertad. Eso hay que tenerlo en claro. Pero cuando vamos a atacar resoluciones judiciales, más claro aún, deben ser los derechos que vamos a invocar. El constitucionalista, ojo, o el que se aprecia de ser constitucionalista, tiene que conocer derechos fundamentales en su integridad, vale decir, dentro de los contenidos constitucionalmente protegidos que el derecho alberga. Y esto lo puedes ver a través de las sentencias que el Tribunal Constitucional ha emitido.
Entramos a la página web, avisoramos la jurisprudencia y vamos a encontrar que el tribunal le ha dado contenido esencial a todos los derechos fundamentales. Hay que conocer cuáles son las garantías procesales. Nos vamos al 139 de la Constitución y de igual forma encontramos cómo el Tribunal Constitucional ha establecido y te ha dicho qué es el plazo razonable, qué es el debido proceso, qué es el derecho a la defensa, qué es el acceso a la doble instancia y qué es la tutela procesal efectiva, que es lo que siempre se reclaman en los procesos contra resoluciones judiciales. Y finalmente, la naturaleza de las garantías procesales o constitucionales, que son en esencia por qué ir a un proceso constitucional. Algo que ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho hasta saciedad, es el hecho de que los procesos constitucionales no son tercera instancia, no son instancia de revisión de juicios de reproches, ni de actuación ni revisión de medios probatorios. Y ese es uno de los errores que muchas veces los abogados cometen cuando tratan de arguir que hay una falta de motivación, cuando lo que en el fondo buscan es un reexamen de medios probatorios o es un reexamen de valoraciones que hace el juez. Y eso no es falta de motivación o eso no es en ninguna forma deficiencia argumentativa. Ello obviamente involucra más conocimiento de logicidad y de profundidad por parte del razonamiento del juez al momento de resolver un caso, lo cual en muchos de los casos no es aludido por el abogado al momento de presentar los habeas corpus. Bueno, espero haber tratado de ser lo más sucinto posible, ya he tratado de recorrer, y bueno, presto a alguna pregunta o alguna acotación por parte de quienes estén siguiendo esta charla. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Alex. Doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, los participantes le están muy agradecidos por su brillante exposición brindada el día de hoy con respecto al proceso de habeas corpus. Ellos refieren y felicitan su exposición y agradecen también las importantes apreciaciones que ha vertido el día de hoy en su exposición. Recordarles también a los participantes que por favor señalen su nombre, su número de colegiatura, así como su correo electrónico, a efectos de poder estar dentro de la lista de asistencia dentro del diplomado de modificaciones al Código Procesal Constitucional. Doctor Johnny Tupayetti Sotomayor, reciba el más afectuoso y cordial agradecimiento por parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilar Herrado, así como su consejo directivo, quienes les muestran su más profundo agradecimiento por esta ponencia importante sobre el proceso de habeas corpus. Señalar también e informar a los participantes que dentro de breve tenemos también la participación del doctor Fernando Delgado Alvisuri, quien desarrollará los procesos de amparo y cumplimiento respectivo dentro del desarrollo de este importante diplomado. Algunas palabras y apreciaciones finales, doctor Johnny Tupayachi Sotomayor. Sí, inicialmente agradecer al Colegio de Abogados por la invitación, agradecer a la Junta Directiva por la convocatoria y felicitar justamente la tarea loable que viene haciendo el colegio a través de la unidad académica por capacitar a los agremiados y al público en general, ¿no? Dentro de esta importante reforma que se ha dado a este cuerpo normativo. Se nos vienen, obviamente, algunos cambios importantes, sobre todo en el proceso de habeas data, que ha sido el que mayormente ha sufrido mayores cambios, pero luego viene la tarea ya de los hombres de derecho de ir formándonos en torno a lo que es propio derecho constitucional, lo que son los derechos fundamentales, y sobre ello hacer que justamente los constitucionales tengan esa relevancia de fundamentación y sobre todo de debate en la práctica forense. Como bien señalé, algo que sí es importante tomar en cuenta es de que gran parte de los procesos de habeas corpus y resoluciones judiciales, de habeas corpus y amparos contra resoluciones judiciales, en muchos de los casos son declarados improcedentes. Y eso deviene obviamente en la necesidad de ir mejorando por parte del abogado litigante su planteamiento en torno al conocimiento de derechos fundamentales y al análisis de las resoluciones. Esa tarea obviamente se va a ver, yo entiendo, mermada con el trabajo que viene haciendo el Colegio de Abogados, con las capacitaciones que ustedes vienen haciendo. Felicitarte, Alex, felicitar al decano por el trabajo que vienen haciendo y esperar pues que ese trabajo repercuta en la praxis de los agremiados. Muchas gracias.
Reiterarle nuestro profundo agradecimiento, doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, quien también nos estará acompañando en el Congreso Internacional y Nacional de Reformas de la Constitución, parcial, total o Asamblea Constituyente, que va a tener como escenario también desde el 20 de septiembre al 20 de octubre, donde también contaremos con el privilegio de contar como en calidad de expositor con el doctor Johnny Tupayachi Sotomayor. Dentro de la tarea loable que realiza el colegio también es desprender y hacer esfuerzos aunados para capacitar, brindar información académica a los miembros de nuestra ilustre orden, así como la comunidad jurídica y a los estudiantes. Por eso es el lema también, atender el lado humano del abogado es nuestra prioridad. Doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, nuestro profundo agradecimiento. Seguramente más adelante nos vamos a ver en futuras actividades académicas y reiterarle nuestro cariño y aprecio profundo hacia usted. Gracias por su brillante exposición. Muchas gracias, muy buenas noches. Y gracias también a los participantes de esta importante conferencia académica. Nos vemos dentro de breve con la participación del doctor Fernando Delgado Albizu. Buenas noches.